Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz miércoles y un feliz jueves. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí. Gracias. Ya veis, mi pelo me va creciendo, pero todavía no puedo hacerme bien los peinados que me gustan. Así que así con esta facha salgo hoy. Hoy os traigo a varios autores. De una de ellas voy a hablar un poco más adelante, porque realmente me impresionó la historia que contaba. Los autores que traigo, de los que no voy a decir nada de su vida, quien esté interesado, bueno, pues es fácil encontrar la vida de estos autores y de estas autoras. Es que son muchos y si me pongo a explicar la vida de todos, pues no vamos a terminar el vídeo. Entonces, los autores que traigo son William Harrison Ainsworth, Elizabeth Gaskell, Edward Bulwer Lytton, Fitz James O'Brien, Mary Elizabeth Braddon, Amelia Edwards, Charles Dickens, Joseph Sheridan Le Fanu, Henry James, Eden Phillpotts, Margaret Oliphant, Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, Vernon Lee, Bram Stoker, Charlotte Perkins Gilman, H.G. Wells, William Waymark Jacobs, Algernon Blackwood, Francis Marion Crawford, Edith Wharton, Saki y Montague Rhodes James. Seguramente os sonarán todos, muchos de ellos, porque fueron grandes escritores de novelas y también de relatos victorianos de fantasmas, que es lo que traigo hoy. Traigo Fantasmas, relatos victorianos y eduardianos, edición anotada. Este libro, un momentito a ver dónde lo pongo que se vea por completo porque pesa un poco tenerlo, bueno, así. Este libro me lo han prestado. Dije que en febrero iba a tener un mes temático de historias de amor románticas, pero que también, según yo fuera acabando, iba a meter otras historias, que no iba a ser un mes totalmente temático. Bueno, pues este tomo me lo dejaron. Seguramente os sonará esto de edición anotada, porque también está el de Frankenstein. Lo que vamos a encontrar aquí, pues son relatos de fantasmas victorianos y eduardianos de distintos autores, con una temática todas de misterio y fantasmas, como bien espíritus, como bien se lee el título. Y antes, este libro es muy curioso porque al igual que Frankenstein anotado, te da las pautas y te da unos conocimientos sobre la época en la que se escribieron estos libros, estos cuentos, estos relatos, y por qué se dio ese interés por lo sobrenatural, por lo que había más allá de la muerte. Al igual que en Frankenstein anotado, lo que te explica es la época en la que fueron escritos, la época en la que se basan, y cuando se va leyendo hay dos formas de leerlo. Yo recomiendo que se haga como explica en el prólogo. Cuando se termina el prólogo, hay una nota que dice: a partir de aquí se van a explicar los cuentos uno por uno y hay spoilers, con lo cual lo que el propio libro te aconseja es que leas los cuentos, que leas un cuento, vuelvas otra vez al principio para leer la explicación. Si no se hace así, se corre el riesgo de que cuando se terminen de leer todos los cuentos y se quiera ir a las anotaciones, pues se olviden muchos detalles y muchas cosas. Entonces yo recomiendo que se lea tal y como el libro explica. A ver, me gustó más el de Frankenstein anotado, muchísimo más.
Yo hice caso, he leído el libro tal y como me lo recomiendan, he leído una historia y he vuelto al principio para leer la explicación sobre esa historia. ¿Qué ocurre? Que a veces las explicaciones son muy obvias, no hay gran interés en leerlas. Lo he hecho, pero hay otras que cuando yo he ido saltando párrafos, la verdad es que no me explicaba nada nuevo que yo ya no supiera. Me lo he leído muy deprisa porque hay muchas historias que yo ya había leído. Seguramente si habéis leído Damas Oscuras, que también tengo el vídeo, fue uno de los vídeos que hice en octubre, Damas Oscuras, pues ahí vienen muchísimos relatos que vienen aquí. En el prólogo relata la importancia del papel femenino de la mujer en esta literatura victoriana. Le da muchísima relevancia a la mujer, aunque hay relatos de hombres, porque la mujer, al estar metida en casa, al tener un papel tan poco producente, tan poco relevante en lo que era la sociedad en aquella época, muchos de sus miedos, de su sentimiento de la justicia o de la injusticia hacia con ellas, de ese sentimiento de ser un ciudadano de segunda, lo dejan reflejado con todos sus miedos y todas sus frustraciones en esas historias de fantasmas. Por eso, en el prólogo, sobre todo realza la sensibilidad de la mujer en cuestiones espirituales. Me pareció muy curioso cómo cuenta cómo los relatos victorianos de fantasmas remodelaron incluso las casas. Si bien las habitaciones en principio era para reposo, con la aparición y con la fama que adquirieron estos cuentos de fantasmas, de espíritu, la habitación se convirtió más en un sitio de insomnio, en un sitio para buscar esa aventura que quizás les faltaba en la vida. Y es muy curioso eso, el cómo a raíz de la literatura, las situaciones en la casa, nuestro comportamiento hacia las habitaciones, hacia los distintos departamentos que tiene una casa, fueron cambiando. Expresan perfectamente bien la necesidad de esa maestría que se necesita para escribir relatos de terror, descripciones de lo sobrenatural, del entorno, de los sentimientos, para conseguir una buena historia de fantasmas que no resulte un fiasco o no resulte grotesco. Porque es muy fácil al escribir un relato de terror que al final se convierte en una parodia por no saber manejarnos en esos contextos y con esas herramientas que el terror necesita. Hay algunos relatos que me han dejado un poco... me han dado mucho que pensar y me han dejado muy intranquila. Uno de ellos es ¿qué era aquello? ¿Qué era aquello? Trata de cómo se consigue capturar a un ente invisible. Lo que pasa es que cuando se va leyendo, al lector se le queda muy mal cuerpo, sobre todo si está concienciado con la naturaleza, con el medio ambiente, porque lo que estamos viendo es una crítica terrible a lo que hacemos con lo que no entendemos, incluso con lo que entendemos, pero que no le tenemos excesivo apego o que no nos parece importante. Precisamente este relato, ¿qué era aquello?, te deja con esa sensación de intranquilidad, de injusticia, porque hay veces que da igual cómo sea el ente o en este caso, según yo lo he tomado, el animal. El animal no tiene conciencia del bien y del mal, de ser dañino o no ser dañino. El animal actúa por naturaleza. Es muy sencillo y quizás, los animales son quizás los entes más puros que podamos encontrar en este mundo. No hay maldad en ello. Si tienen hambre, matan. Si no tienen hambre, no matan. Así de sencillo. Si se sienten en peligro, matan. Si no se sienten en peligro, no matan. No se le puede atribuir a un animal un comportamiento humano de moralidad, es bueno o es malo. Y sin embargo, muchas veces, cuando atacamos a un animal, o regañamos a un perro, o regañamos a un gato, decimos, es que eres muy malo.
es que es muy malo, o es que es muy bueno. No, el perro sabe lo que, como he dicho, creo que lo dije ya en otro vídeo, lo que molesta al amo o lo que no molesta al amo, pero él no distingue entre el bien y el mal. Con lo cual, realmente si tenéis esta conciencia hacia los animales, hacia el medio ambiente, que era aquello, os va a dejar tocados, ¿eh? Y hay otra historia que me ha impresionado muchísimo, que es el papel pintado amarillo. Es una historia que tiene varias lecturas. Una es la literal, una historia de terror, pero al final, aunque te lo tomes como algo literal, no vas a poder realmente tomártelo así, porque encierra tanto mensaje que es imposible no darse cuenta de lo que está diciendo. Ya de por sí las imágenes que evoca en un simple relato de terror creo que es de las historias que me ha dado más miedo de adulta. Esas imágenes que las visualizas en la cabeza ponen los pelos de punta a cualquiera. La forma en que está narrado es increíblemente inquietante. Pero es que además la vida de la autora, que también la explica aquí un poquito, Charlotte Perkins Gilman se casó, tuvo, que es esta mujer de la que quería hablar, tuvo una hija, un hijo, tuvo un embarazo, tuvo una depresión posparto y fue una de las pioneras en pedirle el divorcio a su marido. Todo esto lo deja reflejado en ese relato. Esa lucha por volver a ser ella misma. Esa lucha por romper con todo lo que la sociedad establecía. Esa lucha por decir, basta, soy yo, y necesito ser yo, y necesito aire. E incluso cuando leí la explicación del relato, hacen referencia a una habitación propia de Virginia Woolf, y yo haría referencia también a la película Luz de Gas. Es que es imposible no darse cuenta de lo que ocurría con las mujeres en aquella época. No tenías derecho siquiera a decidir si te medicabas o no te medicabas. Es lo que le pasó a la autora. Ella necesitaba escribir. También lo deja reflejado esto en su relato. Y los médicos y su propio marido le decían que lo que necesitaba era descanso, que ni escribir ni ninguna tarea que tuviera que ver con la creatividad, que lo que necesitaba era descansar y no exaltarse. Cuando una mujer con una depresión lo que tiene que hacer, o una persona, he dicho mujer porque estoy hablando de esta mujer, una persona con una depresión lo que tiene que hacer es sacar todo lo que lleva y no callarlo. Entonces, y además si puede canalizarlo en una forma creativa, muchísimo mejor. Entonces, por supuesto, esto se deja reflejado en ese cuento. Entonces, lo que empieza como un cuento de terror, al final, quien lo está leyendo se da cuenta que es una historia terrorífica de liberación personal. Es, de verdad, he leído muchos relatos de terror, he leído muchísimos cuentos. Creo que es un relato donde se deja expresar el anhelo de libertad más grande que una persona pueda sentir. Es un grito a luchar por ser quienes somos y no dejarnos que nos callen. Y es muy duro, porque para llegar a esa libertad, para llegar a ese conocimiento de nosotros mismos, hay que atravesar caminos muy oscuros, muy duros, y donde a veces se dejan muchas cosas y muchas personas en el camino por empezar a ser quienes somos. Yo ahí lo dejo. Mirad, si tenéis oportunidad, aunque sea papel pintado amarillo, por favor, leedlo. Es el relato que pone la guinda del pastel en esta obra. Esta es mi recomendación. Como digo, está muy bien, pero me gustó más el de Frankenstein anotado. Para mí está muchísimo más conseguido. Vuelvo a decir, la autora del relato, Charlotte Perkins Gilman. Por favor, leed Papel pintado de amarillo. No se os va a olvidar en la vida. Ratoncillos, si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme. Nos vemos el lunes. Pasad un feliz fin de semana, leed mucho, sed muy felices y cuidaros mucho.